él la abandonó, solo para encontrarla años después. Adrián Torres no creía en las coincidencias. Creía en el control, en los resultados calculados, en que las cosas salieran exactamente según lo planeado. Así que cuando la invitación a una prestigiosa gala benéfica llegó a su bandeja de entrada, la aceptó sin pensarlo mucho. Era solo otra noche de apretones de manos, contactos y sonrisas forzadas. Una deducción de impuestos en un traje de diseñador. No esperaba nada diferente, pero el destino tenía otros planes. El evento se celebraba en la Galería de Arte Metropolitano de Buenos Aires, un lugar que no visitaba desde hacía años. Mientras salía de su elegante coche negro, todo a su alrededor se sentía estéril y guionizado, justo como a él le gustaba, hasta que entró. La multitud estaba llena de caras conocidas del mundo de los negocios, periodistas, políticos y socialites. Estaba a mitad de una conversación con un capitalista de riesgo sobre inversiones en el extranjero, cuando un destello de movimiento captó su atención al otro lado de la sala. Una mujer, de pie cerca de la escalera de mármol, con una niña agarrada de la mano. La risa de la niña era ligera, sin filtros y llena de vida. Y la mujer, ella, Sofía, no la había visto en 4 años, no desde la noche en que ella se fue sin dar un portazo ni derramar una sola lágrima. Esa noche lo había perseguido. Ella lo había mirado con más silencio que furia. Había dicho, «Estuviste con ella», y se había marchado. Él no la persiguió. Se quedó parado en medio de su apartamento, paralizado por la verdad de lo que había hecho, y la vio desaparecer. Pensó que el tiempo disolvería su memoria. Se equivocó. Ahora, de pie en esa lujosa sala rodeada de candelabros de cristal y conversaciones vacías, ella estaba allí. Su pelo era más largo, más oscuro. Su figura más pequeña de lo que recordaba, como si la vida le hubiera exigido demasiado. Pero sus ojos seguían siendo los mismos, claros, tormentosos, de un color azul grisáceo, como un cielo antes de la lluvia. La niña a su lado la miró, luego se volvió hacia Adrián, y algo dentro de él se detuvo. Los ojos de la niña eran del mismo tono de azul que los de él. Su pelo, de un marrón oscuro, casi negro. Algo en su expresión, curiosa, observadora, seria, hizo que su corazón flaqueara. Dio un paso hacia ellas, con el pulso acelerado, pero Sofía lo notó primero. Su cuerpo se tensó inmediatamente y, por instinto, acercó un poco más a la niña. Su mirada se encontró con la de él. No sonrió. No parpadeó. Solo lo miró como a una amenaza para la que se había preparado. Cuando finalmente se detuvo frente a ella con la garganta seca, intentó encontrar palabras que no sonaran ensayadas. «Sofía», dijo bajo. «Por inseguro». Ella lo miró fijamente, impasible. «Adrián». Su voz era tranquila, plana, demasiado uniforme. «Ha pasado mucho tiempo». Él asintió. «No esperaba verte aquí». Ella ladeó la cabeza ligeramente. «No, estoy segura de que no». Sus ojos se desviaron hacia la niña, pero antes de que pudiera preguntar algo, Sofía lo interrumpió. «No», dijo bruscamente. «Ella no es tuya». La frase lo golpeó con la fuerza de un accidente de coche. Al principio no reaccionó. Se quedó allí, parpadeando, como si no la hubiera oído bien. «Sofía». «No», dijo de nuevo, con más firmeza esta vez. «Lo que sea que estés pensando, no lo hagas. No tienes derecho a preguntar. No tienes derecho a preguntarte. Perdiste ese derecho hace mucho tiempo». Volvió a mirar a la niña. Ella lo miró a él, silenciosa, curiosa,
ajena a la tormenta que se desataba entre los adultos frente a ella. «Se parece», empezó, pero Sofía sacudió la cabeza. «No es tuya», repitió. «Buenas noches, Adrián». Y así, se dio la vuelta. Sin drama, sin montar una escena. Solo su figura en retirada y el suave sonido de los zapatos de la niña haciendo clic en el suelo de mármol mientras desaparecían entre la multitud. Adrián se quedó congelado, rodeado de riqueza, poder y gente que ni siquiera se dio cuenta de que se estaba desmoronando. La gala continuó sin él, la música sonando, las copas tintineando en celebración de causas que a nadie le importaban realmente. Pero en su interior, algo había cambiado, algo real. Y por primera vez en años, Adrián Torres no se sintió en control. Sintió arrepentimiento, sintió pérdida y sintió algo aterradoramente parecido a la esperanza. Los días que siguieron a la gala transcurrieron en una neblina para Adrián. Hacía lo necesario para dirigir su empresa, asistía a reuniones de la junta directiva, aprobaba propuestas de inversión y pronunciaba los mismos discursos pulidos que siempre le hacían ganar aplausos. Pero nada de eso lo tranquilizaba. Nada lo distraía de la imagen de Sofía, parada en ese salón, con la mano protectoramente alrededor de la niña, su voz fría cuando le dijo, sin dudarlo, que la niña no era suya. Intentó convencerse de que lo dejara ir. Ella había tomado su decisión. Se había marchado. Y si esa niña realmente no era su hija, entonces esto debería haber terminado allí. Pero no podía dejar de pensar en ella. No solo en Sofía, en la niña, en sus ojos, su tranquila intensidad. La familiaridad tácita en su expresión lo desconcertaba más de lo que quería admitir. Esa noche había despertado algo profundo en su interior que se negaba a silenciarse. No sabía si era culpa, anhelo o algo aún más aterrador. Instinto. Por primera vez en años, Adrián salió de la oficina temprano. Se sentó solo en su ático, mirando viejas fotos que no había visto desde la ruptura. Sofía sonriendo en la playa. Sofía con el pelo mojado por la lluvia, envuelta en uno de sus viejos jerseys. Sofía dormida sobre su pecho en los primeros días, antes de que lo arruinara todo. En aquel entonces, él estaba construyendo su imperio, subiendo cada escalera a la vista, convenciéndose de que el amor esperaría mientras él perseguía un legado. Pero el tiempo no había esperado. Y ella tampoco. Incapaz de deshacerse de la sensación, se encontró llamando a alguien con quien no había hablado en años. Miguel, un viejo amigo en común, que todavía se movía en algunos de los mismos círculos que Sofía. No preguntó directamente, no mencionó a la niña. En cambio, mencionó casualmente la gala y dijo que había visto a alguien que no esperaba. Miguel dudó al principio. Luego dijo lo que Adrián no quería oír, pero necesitaba saber. Sí, Sofía ha pasado por mucho. Madre soltera. Fuerte como nadie. Ahora trabaja como enfermera. No es fácil, pero le va bien. Su hija se llama Clara. Una niña linda. Ese nombre resonó en la mente de Adrián mucho después de que la llamada terminara. Clara. Un nombre que nunca había oído, pero que de repente no podía olvidar. Más tarde esa noche, se sentó en su coche, aparcado frente a una pequeña clínica en el extremo tranquilo de la ciudad donde Miguel dijo que Sofía trabajaba. Se odiaba a sí mismo por estar allí. Se sentía como una invasión, pero no podía mantenerse alejado. Esperó hasta justo antes de cerrar, y entonces la vio. Sofía salió por las puertas, con un uniforme médico pálido, su pelo recogido en un moño cansado, con un aspecto completamente diferente al de la mujer segura de sí misma
que había visto en la gala. Parecía agotada. Real. Humana. Unos segundos después, Clara salió por la entrada del personal, de la mano de una mujer mayor, de rostro amable, probablemente una compañera de trabajo que ayudaba con el cuidado de la niña. Clara vio a Sofía y corrió a sus brazos. Se rió mientras la levantaban, abrazando el cuello de su madre, y Sofía sonrió, una sonrisa real, suave y cálida, del tipo que Adrián recordaba de otra vida. Ese fue el momento en que se dio cuenta de lo que más le asustaba. No era que la niña pudiera no ser suya, era que pudiera serlo, que Sofía la hubiera estado criando sola, que él se hubiera perdido años, los primeros pasos, las primeras palabras, las rodillas raspadas y los cuentos antes de dormir. La idea de ello le hizo un hueco en el pecho. Podía lidiar con el dolor, podía lidiar con el arrepentimiento, pero la idea de una hija que no conocía, eso lo destrozó. A la mañana siguiente, no fue a la oficina. En su lugar, entró en una tranquila cafetería cerca de la clínica, con un único objetivo: verla de nuevo. Hablar con ella como un ser humano, sin orgullo, sin defensa. Cuando Sofía entró con Clara, ambas abrigadas contra el viento, Adrián se levantó de su asiento cerca de la ventana. Ella se quedó paralizada al verlo. Sus ojos se entrecerraron. «¿Qué haces aquí, Adrián?», preguntó, con la voz baja pero firme. «No estoy aquí para pelear», dijo, levantando ligeramente la mano. «Solo quería hablar. Solo un minuto». Sofía miró a Clara, que estaba ocupada mirando la vitrina de pasteles. Luego volvió a mirarlo a él. «No tienes derecho a aparecer en nuestras vidas ahora y pedir nada». «No estoy pidiendo», dijo con cuidado. «Solo quiero la verdad». Su mandíbula se tensó. «¿Ya la escuchaste?» «No lo creo», dijo suavemente. «Y creo que tú tampoco lo crees». Sofía lo miró fijamente. Por un momento, Adrián pensó que ella podría decirle que se fuera. Pero luego Clara le tiró de la mano y pidió una magdalena, rompiendo la tensión. «Está bien», dijo Sofía por fin. 10 minutos. Pero no aquí. Salieron. El viento era cortante, y Clara sostenía una magdalena tibia mientras caminaban. Adrián miró a la niña a su lado, con el pecho dolorido por el peso de todo lo que no sabía sobre ella. «¿Por qué mentiste?», preguntó, con la voz ronca. Sofía no respondió al principio. Luego dijo: «Porque ya tomaste tu decisión una vez. No te iba a dar la oportunidad de irte de nuevo». Adrián tragó. «Tienes razón. Cometí un error, el más grande de mi vida. Pero no me voy a ir ahora». Los ojos de Sofía estaban cansados pero firmes. «Ya no se trata solo de mí. No puedes aparecer y esperar que se abra una puerta». «No espero nada», dijo él, «pero seguiré apareciendo de todos modos». Y con eso, ella se marchó de nuevo, de la mano de Clara. Pero esta vez no miró por encima del hombro con enojo. Miró hacia atrás, solo una vez, y sus ojos decían algo más. No, adiós. Aún no. Adrián comenzó a reorganizar su vida de maneras que no se creía capaz. Para un hombre que una vez prosperó con la estructura, la precisión y el desapego, sus días comenzaron a mezclarse con una especie de energía inquieta que no podía explicar. Cada mañana se encontraba cerca de la clínica, no para interferir, no para confrontar, sino simplemente para estar cerca, para recordarle que no volvería a desaparecer. Una vez trajo café, lo dejó en los escalones de la entrada con una nota que decía: «Sin expectativas, solo lo intento». Al día siguiente, no estaba, y aunque ella nunca lo reconoció, él lo tomó como una señal de que había aceptado el gesto. Apareció de nuevo, y otra vez después de eso.
Sofía no se lo puso fácil. Mantuvo su distancia, emocional y físicamente. Y apenas dijo más que un educado saludo con la cabeza cuando sus caminos se cruzaron. Pero él vio el cambio, lento y sutil. La forma en que ella no se apartaba tan rápido cuando sus ojos se encontraban. La forma en que dejó que Clara lo saludara con la mano sin apartarla. La forma en que una vez se quedó unos segundos más de lo necesario fuera de la clínica, fingiendo revisar su teléfono. Fue Clara quien rompió el muro primero. Una tarde, mientras Sofía hablaba con otra enfermera, Clara se acercó a Adrián, que había estado sentado en un banco cercano, fingiendo leer correos electrónicos. Se paró frente a él, con las manos detrás de la espalda, y luego señaló sus zapatos. «Son muy brillantes», dijo seriamente. Él sonrió. «¿Tú crees?» Ella asintió. «Mi mamá dice que los zapatos brillantes significan que alguien se está esforzando demasiado». Adrián se rió a pesar de sí mismo. «No se equivoca», Clara ladeó la cabeza. «Estás aquí mucho». «Supongo que sí», dijo él. «¿Estás aquí por mi mamá?» «Estoy aquí por las dos», respondió honestamente. Ella lo miró durante un largo momento, como si intentara averiguar si eso estaba permitido. Luego se encogió de hombros. «Está bien, pero a mí no me gusta el café. Si traes algo, trae chocolate caliente». Adrián no durmió mucho esa noche. No dejaba de pensar en lo casualmente que ella le había hablado, en lo natural que se había sentido. No se atrevió a creer demasiado rápido, pero ese momento le dio más esperanza que cualquier otra cosa en los últimos 4 años. Al día siguiente, trajo chocolate caliente. 2 tazas. Una para Clara con crema batida extra y otra para Sofía. Con su nombre escrito en la tapa. Ella no dijo gracias, pero aceptó la bebida. Y eso fue suficiente. Comenzó a aprender sus ritmos. Cuando Clara estaba más habladora, cuando Sofía estaba agotada después de largos turnos, qué días iban al parque, después del trabajo, y qué días se iban directamente a casa. Nunca presionó. Nunca pidió más. Simplemente se puso a disposición, una presencia constante en sus vidas. Y con el tiempo, Sofía empezó a bajar la guardia. Un lluvioso jueves, Adrián se ofreció a acompañarlas a su coche con un paraguas. Sofía, sorprendida por el aguacero repentino, aceptó sin oponer mucha resistencia. Mientras caminaban, Clara le preguntó si tenía hijos. Adrián dudó. Luego dijo en voz baja: «No que yo sepa». Sofía lo miró. Su expresión ilegible. Clara asintió. «Eso es bueno. Entonces tal vez no te olvides de mí». Ninguno de los adultos respondió, y el silencio que siguió se sintió más pesado que la lluvia. Más tarde esa noche, Adrián se sentó en su apartamento, mirando el horizonte de la ciudad, pensando en esa simple frase. «Tal vez no te olvides de mí». La verdad lo golpeó con más fuerza de lo que esperaba. Clara ya sentía su presencia en su vida, en algún lugar entre un extraño y algo más, y aún no sabía si confiar en ello. Pero se dio cuenta. Quería creer. Adrián no podía escapar del peso de lo que eso significaba. Que ella había pasado 4 años sin conocerlo, y sin embargo, algo dentro de ella estaba abierto a la idea. Eso le hizo querer luchar más. Sofía lo llamó a la mañana siguiente. Era la primera vez que lo llamaba en años. «¿Puedes reunirte con nosotras en el parque?», preguntó, con la voz tranquila. Él dijo que sí, antes de que ella pudiera explicar. Se encontraron cerca de los columpios. Clara corría con otros niños, riendo, sus rizos rebotando mientras se movía. Sofía estaba de pie con los brazos cruzados, no a la defensiva,
solo a la espera. No llamé porque cambiara de opinión, dijo. Llamé porque necesito entender qué estás haciendo. Estoy intentando, respondió. ¿Intentando hacer qué, exactamente? ¿Estar en su vida, en la mía, hacerte sentir mejor? Él respiró hondo. No necesito sentirme mejor. Necesito ser responsable. Sofía desvió la mirada, viendo a Clara perseguir a otra niña por la hierba. No puedes compensar 4 años. Lo sé, dijo, pero puedo estar presente en los próximos 4 y en cada año después de eso. Ella se quedó en silencio durante mucho tiempo. Luego, sin dejar de mirarlo, dijo, ella no sabe que podría ser su padre. El aire entre ellos cambió instantáneamente. Se sintió agudo, eléctrico, como si algo grande acabara de ser dicho en voz alta por primera vez. Lo sospechaba, dijo Adrián suavemente. Era un bebé cuando me fui, susurró Sofía. Y después de lo que pasó, no confiaba en ti. No quería pasar por una prueba, ni por una pelea. Solo quería criarla en paz. Lo entiendo. ¿Pero ahora? Ella dudó. Ahora está haciendo preguntas, y no quiero mentirle. Adrián sintió que su corazón se apretaba. ¿Y ahora qué? Sofía finalmente se volvió hacia él, y en sus ojos vio miedo, pero también honestidad. No te prometo nada, dijo. Pero si de verdad quieres conocerla, si vas en serio, entonces tal vez sea hora de que todos dejemos de fingir. Él no respondió con palabras, simplemente asintió, con la mandíbula tensa, los ojos ardiendo. Porque en el fondo, sabía que este era el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. Y esta vez, no huiría. Adrián nunca se había acercado a nada en su vida sin un plan. Pero cuando se trataba de Clara, toda la estructura en la que una vez había confiado se desvaneció. Esto no era una negociación o una estrategia. Se trataba de presencia. Presencia real y consistente. Después de esa conversación en el parque, algo entre él y Sofía cambió. Ella no lo estaba recibiendo con los brazos abiertos, pero tampoco lo estaba excluyendo. Le permitió entrar en su mundo en pequeñas dosis. Mañanas de fin de semana en el parque, cenas rápidas en un café cercano, el ocasional dejarla o recogerla del preescolar. Todo era provisional, como si lo estuviera poniendo a prueba. Y él entendía por qué. Le había dado todas las razones para dudar de él. Pero esta vez no se inmutó ante el peso de su cautela. La aceptó, porque la única forma de avanzar era ganarse lo que había tirado por la borda. Clara, por otro lado, no sentía el mismo miedo. Era curiosa, brillante, sin filtros, de la forma en que solo los niños pueden serlo. Comenzó a dibujar imágenes de los 3, figuras de palitos con nombres, siempre con un sol en la esquina y grandes sonrisas torcidas. Le dijo a su maestra en la escuela que Adrián era su amigo que siempre vuelve, y algo en eso lo destrozó y lo curó al mismo tiempo. Todavía no era su padre de nombre, pero ella ya sentía que era algo constante, algo permanente. Y eso era más de lo que merecía. Una noche, Sofía lo invitó a unirse a ellas en un pequeño evento escolar. La clase de Clara tenía una noche de la familia, donde los estudiantes presentaban pequeños proyectos de arte y cantaban canciones sobre la comunidad. Adrián llegó temprano, vestido con un suéter azul marino en lugar de su habitual traje de vestir, con un pequeño ramo de margaritas para Clara. Cuando ella lo vio en el pasillo, corrió a toda velocidad y lo abrazó por la cintura. «¿Viniste?», dijo ella. Como si hubiera alguna duda. Él se arrodilló y le entregó las flores, viendo cómo sus ojos se iluminaban. «Trajiste mis favoritas», dijo ella radiante. Sofía estaba cerca, observando el intercambio en silencio. No dijo mucho al principio,
pero él notó que su expresión se suavizaba, solo un poco, de la forma en que siempre lo hacía cuando Clara estaba feliz. El auto tomaba en aulas. La aula estaba llena de padres y coloridas manualidades de papel pegadas a las paredes. El dibujo de Clara de mi familia estaba pegado en la pizarra junto a la ventana. Adrián lo vio antes de que ella dijera algo. 3 figuras. Una con pelo largo y castaño, con la etiqueta mamá. Una más pequeña, con rizos y un vestido rosa. Yo. Y una figura más alta, dibujada con pelo oscuro y puntos azules para los ojos, simplemente etiquetada como Adrián. Se quedó frente al cuadro más tiempo del que pretendía. Sofía se unió a él, su voz tranquila. Lo dibujó sin decírmelo. No sabía que había empezado a poner tu nombre. Yo no le pedí que lo hiciera, dijo él suavemente. Lo sé, respondió ella. Por eso es importante. Después de la actuación, compartieron una cena tranquila en una cafetería cercana. Clara se quedó dormida en la cabina antes de que llegara el postre, con la cabeza en el hombro de Sofía, un crayón aún agarrado en su mano. Adrián las observó a ambas y se dio cuenta de lo fácil que podría haber sido que esto nunca sucediera. Lo cerca que había estado de pasar por esa gala y nunca saber lo que se había perdido. Creo que deberíamos hacer la prueba, dijo Sofía de repente. Él levantó la vista. La prueba de paternidad, dijo, con los ojos fijos en su hija dormida. ¡Es hora! Él tragó con dificultad. ¿Estás segura? Ella asintió. No porque necesite confirmación, ya lo sé. Pero un día ella va a preguntar, y quiero poder darle la verdad, no una suposición, no un tal vez, algo real. Él se acercó a la mesa y puso su mano sobre la de ella. Sea cual sea el resultado, no me voy a ir. Lo sé, susurró ella. Por eso estoy lista. A la semana siguiente, fueron juntos. Adrián insistió en que fueran a una clínica privada donde las cosas se manejarían con discreción. Sofía sostuvo la mano de Clara todo el tiempo mientras Adrián llenaba los formularios, su mano temblando ligeramente mientras los firmaba. La prueba fue simple, solo un hisopo bucal, y Clara ni siquiera se inmutó. ¿Esto es como la ciencia?, preguntó ella, y Adrián se rió entre dientes. Exactamente como la ciencia, dijo. Les dijeron que los resultados tardarían unos días. Se sintió como esperar un veredicto, aunque su corazón ya lo sabía. Esos 3 días fueron los más largos de su vida. Evitó su oficina, apagó su teléfono y se quedó cerca de casa. Cada golpe en la puerta o zumbido de su teléfono hacía que su pulso se acelerara. Cuando finalmente llegó el sobre, no lo abrió de inmediato. En su lugar, condujo hasta el apartamento de Sofía. Ella ya estaba esperando, Clara coloreando en el suelo mientras una película sonaba en voz baja de fondo. Él le entregó el sobre, pero ella sacudió la cabeza. «Deberías abrirlo tú», dijo. Con manos temblorosas, rasgó el papel, sacó la única página y leyó las palabras que le cortaron la respiración. Probabilidad de paternidad, Bonnever. Su garganta se apretó y sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que pudiera detenerlas. Sofía se acercó, posando una mano suavemente en su brazo. Él levantó la vista, con la voz quebrada. «Es mía. Siempre lo fue», dijo ella suavemente. Clara levantó la vista del suelo, sin entender toda la gravedad de lo que acababa de confirmarse, pero sonriendo por la forma en que su madre y Adrián estaban parados tan cerca. «¿Vamos a celebrar ahora?», preguntó. Adrián se arrodilló a su lado y la atrajo a sus brazos. «Sí», dijo, con la voz gruesa. «Vamos a hacerlo». Y en ese momento, rodeado de crayones y dibujos animados y una suave luz amarilla, Adrián Torres
Finalmente entendió lo que significaba tenerlo todo. Y lo que es más importante, lo que significaba luchar por ello. Adrian pensó que la prueba cambiaría todo, que saber la verdad le daría inmediatamente un lugar legítimo en la vida de Clara, pero en cambio, hizo que la realidad se sintiera más pesada. Ahora tenía una prueba, innegable, científica, pero aún no tenía un mapa de ruta para cómo dar el paso a la paternidad después de 4 años de ausencia. No había guías para recuperar el tiempo que habías perdido, ni una forma garantizada de construir confianza con una niña cuyos primeros recuerdos no te incluían. Lo que la prueba le dio fue permiso. Lo que necesitaba ganarse era el sentido de pertenencia. Sofía se mantuvo en silencio en los días que siguieron. No se distanció, pero tampoco se apresuró hacia nada. Lo observaba con cuidado, de la misma manera en que alguien podría observar una tregua frágil, preguntándose cuándo o si se rompería. Le dejó recoger a Clara del preescolar una tarde, y la maestra le sonrió y dijo: «Ahora habla mucho de ti. Debes ser bastante especial». Ese momento lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Se dio cuenta, de pie en ese pasillo cubierto de dibujos de crayones y carteles del alfabeto, que no estaba luchando por algo abstracto. Estaba luchando por los cuentos antes de dormir, por los cumpleaños perdidos, por los pequeños dedos que agarraban su mano en los cruces de peatones y por las preguntas inocentes en la cena. Una noche, después de que Clara se hubiera acostado, Adrián y Sofía se sentaron juntos en el viejo sofá de su apartamento, el silencio denso pero no incómodo. Él la observó mientras ella se desplazaba por fotos en su teléfono, imágenes de Clara de bebé, aprendiendo a caminar, pintando con sus manos, vestida como una calabaza para Halloween. Cada foto era una pequeña herida, hermosa y dolorosa. Adrián se lo había perdido todo. «Debería haber estado allí», dijo en voz baja. Sofía no respondió de inmediato. Luego levantó la vista y dijo: «¿No estabas listo?» Él asintió lentamente. No lo estaba, pero aún así debería haberlo intentado. «Estás aquí ahora», dijo ella, y ella lo sabe. Se sentaron así por un tiempo, sin promesas, sin declaraciones dramáticas. Solo 2 personas reconociendo lentamente lo que todavía estaba roto y lo que tal vez podría ser reconstruido. En las semanas siguientes, Adrián se integró en sus vidas diarias de maneras pequeñas y consistentes. Ayudaba a Clara con los rompecabezas. Le leía libros que ella le hacía repetir 3 veces seguidas. Le preparaba el almuerzo cuando Sofía llegaba tarde, e incluso empezó a aprender a trenzarle el pelo, lo que a Clara le parecía hilarante y entrañable. No intentó reemplazar nada. Simplemente se convirtió en parte de lo que ya estaba allí. Una nueva capa, un ritmo constante. Sofía comenzó a bajar algunas de sus defensas. Una mañana, ella lo llamó en pánico porque Clara tenía fiebre y ella tenía que irse a un turno en el hospital. Adrián no dudó. Pasó todo el día con ella, haciendo sopa, construyendo fuertes de almohadas y viendo dibujos animados. Por la noche, Clara estaba dormida sobre su pecho, y Sofía regresó a casa para encontrarlos enredados en el sofá. Una paz tranquila entre ellos. Ella no dijo nada al principio. Simplemente se quedó en la puerta, con la mano cubriendo su boca, sus ojos brillando. «No tenías que quedarte todo el día», susurró. Adrián sonrió suavemente. No iba a ninguna parte. Otra noche, cenaron juntos, solo ellos 2, por primera vez en años. No hablaron del pasado. En cambio, hablaron del amor de Clara por los dinosaurios, de la recaudación de fondos que Sofía estaba organizando en el hospital
y del pequeño jardín que Adrián había comenzado en su azotea, al que Clara insistió en llamar la granja de mariposas. Fue la primera vez que Sofía se rió frente a él en mucho tiempo. Realmente se rió, con toda la cara, como si se hubiera olvidado por un momento de lo que había sucedido antes. Después del postre, cuando llegó la cuenta y él fue a agarrarla, ella le tocó la muñeca suavemente. «No siempre tienes que demostrar algo», dijo. «No se trata de demostrar», respondió él. «Se trata de estar aquí. Se trata de aparecer todos los días hasta que sea algo esperado». Sofía lo miró fijamente durante mucho tiempo. «No eres la misma persona que dejé». Él sostuvo su mirada sin pestañear. «No. Espero que no lo sea». Salieron del restaurante en silencio, pero no fue incómodo. El aire entre ellos había cambiado, más denso con la posibilidad. En el camino de regreso, Clara los llamó desde el teléfono de Sofía, solo para decir «buenas noches». Y cuando Adrián dijo «te quiero», Clara respondió con un somnoliento y automático «yo también te quiero», antes de colgar. Fue un momento pequeño, pero lo fue todo. Esa noche, Adrián se paró en el balcón de su apartamento, viendo cómo las luces de la ciudad palpitaban y parpadeaban. Su vida siempre se había definido por su capacidad para construir y ganar, para controlar los resultados. Pero ahora, lo más valioso que tenía era algo que no podía forzar ni comprar. Tenía que ser cultivado, lentamente, honestamente. Nunca se había sentido tan vulnerable, o tan vivo. No sabía qué le depararía el próximo capítulo, pero sabía que estaría allí para escribirlo, con ellas. La estación comenzó a cambiar. Los primeros signos de la primavera aparecieron en la ciudad, verdes suaves floreciendo en los árboles, días más largos y el tipo de brisa que insinuaba calidez en lugar de advertir sobre el frío. Adrián también lo sintió en su propia vida, este sutil cambio, este tranquilo deshielo. Las cosas entre él y Sofía ya no estaban estancadas en el limbo. Ya no se definían por el arrepentimiento o la defensiva, sino por algo mucho más complejo y frágil: la reconstrucción. Él sabía cómo reconstruir empresas, reputaciones, fortunas, pero reconstruir la confianza, reconstruir la familia, eso era un territorio nuevo. Y aún así, lo enfrentó de la única manera que sabía: plenamente, sin descanso, con todo lo que tenía. Él y Sofía no estaban oficialmente juntos, no de la manera que la gente espera cuando escuchan que el padre ha vuelto a la vida. No había etiquetas, ni declaraciones, ni reconocimiento público de lo que eran o en lo que se estaban convirtiendo. Pero estaban juntos de la manera que importaba. Ella lo dejó entrar. Él estaba allí para recogerla de la escuela, para las citas con el médico, para los cuentos antes de dormir y las mañanas de sábado llenas de cereal derramado y dibujos animados. A veces, después de que Clara se dormía, se sentaban juntos en su pequeño sofá, sus hombros rozándose, y veían películas viejas sin decir una palabra. A veces hablaban de nada: libros, titulares, cosas tontas que Clara había dicho ese día. A veces no necesitaban hablar en absoluto. Un domingo por la tarde, Clara preguntó si podían ir a los jardines botánicos. Sofía tenía un turno tardío, así que Adrián la llevó sola. Empacó bocadillos, encontró su suéter favorito e incluso se acordó de llevar pañuelos de papel, porque la última vez que fueron, Clara había llorado cuando una mariposa se posó en su cabeza. En los jardines, ella corrió delante, saltando de flor en flor,
su curiosidad ilimitada. Le contó sobre los colores, sobre cuáles la hacían sentir feliz o somnolienta o valiente. Y cuando se sentaron bajo un árbol cerca del estanque de Koi, ella lo miró y le dijo: «Tú eres mi papá, ¿verdad?». Adrián se congeló. Ella nunca lo había dicho en voz alta antes, nunca lo había preguntado directamente. Su garganta se apretó. La miró, esos grandes ojos azules observándolo tan seriamente, tan sinceramente, como si hubiera estado cargando esa pregunta durante días. «Sí», dijo por fin, «soy tu papá». Ella parpadeó y luego sonrió. «Pensé que sí». Y así, se apoyó en su costado y empezó a comer trozos de manzana, como si fuera la cosa más normal del mundo. Cuando Sofía llegó a casa esa noche, Clara corrió a sus brazos y anunció la noticia. Le pregunté y dijo que sí. Él es mi papá. Sofía se encontró con los ojos de Adrián al otro lado de la habitación, y por primera vez no se inmutó ante la palabra. Ella asintió y susurró: «Lo es». Ese momento solidificó algo. Le dio forma a todo lo que habían estado evitando. Ya no se trataba de pruebas de paternidad. Ni siquiera se trataba de perdón. Se trataba de asumir los roles a los que se habían resistido durante mucho tiempo por miedo. Y Adrián, por primera vez, se permitió sentirlo de verdad. Era padre. Y quería, más que nada, ser también una pareja. Comenzó a pasar más noches en su apartamento. A veces dormía en el sofá, a veces no. Comenzó a dejar ropa de repuesto en un cajón. Clara comenzó a llamarlo para todo: calcetines perdidos, pesadillas, ayuda para abrir cajas de jugo. Sofía no se resistió. Dejó que sucediera. Lenta pero constantemente, comenzó a sentirse como una familia, pero no todos lo veían así. Una noche, la hermana de Sofía, Laura, la visitó. No había visto a Adrián desde los días previos a la ruptura, y cuando entró y lo encontró en la cocina cocinando, se puso tensa de inmediato. «¿Qué hace él aquí?», preguntó, sin molestarse en bajar la voz. Sofía dejó el libro que estaba leyendo y se levantó. «Ha estado ayudando con Clara». Laura se burló. «¿Ayudando? ¿Estamos fingiendo que los últimos 4 años no sucedieron?». Adrián no respondió. Simplemente siguió revolviendo la olla en la estufa, con las manos apretadas alrededor de la cuchara. Sofía se acercó a su hermana, tranquila pero firme. «No estoy fingiendo nada. Recuerdo cada minuto de lo que pasó. Pero también veo quién es ahora, y sé lo que significa para Clara». «Ella no necesita a alguien que se fue», dijo Laura, con voz aguda. «Ella necesita a alguien que regresó y se quedó», respondió Sofía. «Y eso es exactamente lo que está haciendo». Laura se fue poco después, claramente no convencida. Adrián no dijo una palabra al respecto. No intentó defenderse. Pero más tarde esa noche, cuando Sofía lo encontró en el balcón, él la miró y dijo: «Sé que todavía tengo que demostrar que merezco esto». «No tienes que demostrarlo a ella», dijo Sofía. «Solo sigue demostrándonoslo a nosotros». Esa semana, Adrián comenzó el proceso de cambiar su testamento, agregando a Clara como su heredera legal. Creó un fondo universitario a su nombre. Habló con un abogado sobre la posibilidad de un reconocimiento legal, no por ego o por reclamo, sino porque quería estar allí en todos los sentidos oficiales, no solo en los momentos tranquilos. Sofía dudó al principio, no por miedo, sino por instinto de proteger. Pero cuando vio lo serio que era, lo mucho que esto no se trataba de control o de borrar el pasado, aceptó seguir adelante. Se lo contaron a Clara juntos, sentados en la alfombra de su habitación, rodeados de animales de peluche. Adrián explicó lo que significaba, y cuando dijo:
Esto solo significa que siempre estaré allí, pase lo que pase. Clara asintió solemnemente y dijo, «Está bien, pero ya lo estás». Esa noche, después de que ella se durmiera, Adrián sostuvo la mano de Sofía mientras se sentaban al pie de la cama. «Ella sabe que somos suyos», dijo en voz baja. Sofía apoyó la cabeza en su hombro. «Y creo que estoy empezando a creer que tú eres nuestro». Afuera, la ciudad zumbaba como siempre, pero dentro de esa habitación era tranquilo, pacífico, real. Y por primera vez en años, Adrián no sintió que estaba persiguiendo algo perdido. Sintió que estaba en casa. La primavera dio paso al verano, y la ciudad se transformó con ello. Los cafés en las aceras se llenaron, las risas de los niños resonaron en los parques, y el sol se quedó más tarde en el cielo. Para Adrián, los días más largos se sintieron simbólicos. Su tiempo con Clara y Sofía ya no se dividía entre momentos prestados y momentos ganados. Se había vuelto natural, como un ritmo que ya no necesitaba ser ensayado. Clara comenzó a presentarlo a extraños como mi papá, no solo con miradas tímidas, sino con orgullo, como si estuviera reclamando algo que siempre había sabido en su corazón. Y Adrián nunca la corrigió. Nunca lo haría. Sin embargo, a pesar de toda la luz que había comenzado a filtrarse en sus vidas, había sombras que no habían desaparecido por completo. Adrián sabía que la curación no era lineal. No llegaba de golpe. Venía en altibajos, en repentinos estallidos de esperanza, seguidos de un miedo inesperado. Y a veces se manifestaba como silencio. Sofía había estado callada durante días. No distante, no fría, solo más callada. Sonreía, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Se quedaba despierta por la noche más de lo habitual, su respiración ligeramente irregular, sus pensamientos claramente acelerados. Una noche, después de que Clara se durmiera, Adrián finalmente preguntó, «¿Qué está pasando por tu cabeza?» Sofía no respondió de inmediato. Luego se levantó y caminó hacia la ventana, con los brazos cruzados alrededor de sí misma. «No sé qué pasará ahora», dijo en voz baja. «No sé cómo funciona esto. Con nosotros. Contigo». Adrián se levantó y se unió a ella, de pie cerca pero sin tocarla. «No necesitamos resolverlo todo de una vez». «Lo sé», susurró ella, «pero me asusta, porque me permití creer que esto podría funcionar. Y la última vez que creí en nosotros, casi me rompe». Él lo entendió. Su miedo no era irracional, era algo que se había ganado. La confianza no era un interruptor que se podía encender, y el amor no borraba la historia. Simplemente te pedía que la llevaras mejor. «No quiero volverte a lastimar», dijo. «Ese es mi miedo». Ella lo miró, finalmente encontrando sus ojos. «Entonces, ¿qué estamos haciendo?» Adrián le tomó la mano, lentamente. «Lo estamos intentando, y seguiremos intentándolo. Todos los días». Durante mucho tiempo, Sofía no dijo nada. Luego asintió y se apoyó en él. No del todo, pero lo suficiente. Y esa fue toda la respuesta que él necesitaba. El siguiente fin de semana, llevaron a Clara a la costa. Un pequeño pueblo de playa, tranquilo y limpio, donde nadie los conocía y no se esperaba nada. Se quedaron en una cabaña de alquiler, con suelos que crujían y una vieja hamaca en la parte de atrás. Clara recogió conchas en un cubo de plástico, y Adrián le enseñó a hacer rebotar piedras planas en la superficie del agua. Asaron malvaviscos, construyeron castillos de arena y vieron subir la marea. Una noche, mientras el sol se ponía en franjas de naranja y oro, Clara corrió por la playa, y Sofía y Adrián
caminaron detrás de ella en la arena mojada. Ella le tomó la mano de nuevo. Esta vez, no fue con cautela. Fue con seguridad. «Se me olvidó lo que se sentía estar a salvo», dijo ella. Él le apretó la mano. «A mí también». Fue en ese momento que supo que quería un para siempre. No por culpa, ni por responsabilidad, ni porque estuviera tratando de hacer las paces, sino porque nunca había amado a nadie como amaba a esta versión de ellos, desordenada, real, magullada por el tiempo pero más fuerte por ello. No necesitaba la perfección. Necesitaba esto. Más tarde esa noche, después de que Clara se durmiera acurrucada entre ellos con sal marina todavía en el pelo, Adrián se volvió hacia Sofía y dijo: «Quiero construir una vida contigo, del tipo que no depende de que todo esté bien todo el tiempo. Quiero ser parte de cada cosa difícil y de cada cosa buena. No quiero una segunda oportunidad. Quiero el resto de mi vida». Sofía lo miró, su rostro iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Tenía lágrimas en los ojos, pero su voz no flaqueó. «Yo también quiero eso», susurró. Esa noche, por primera vez, no solo compartieron una cama, compartieron un futuro. Fue tácito, pero entendido en la forma en que se movían, en la forma en que se abrazaban, en la forma en que no se apresuraban a definirlo, porque ya no lo necesitaban. Cuando regresaron a la ciudad, algo entre ellos se había solidificado. Ya no había más preguntas sobre si él pertenecía. Solo había lo que harían con el tiempo que tenían por delante. Adrián no volvió a su antigua vida. No quería. La sala de juntas podía esperar. Los negocios podían esperar. Pero el recital de piano de Clara, el nuevo ascenso de Sofía en el hospital, sus cenas tranquilas en el apartamento iluminado por luces de hadas, eso no podía esperar. Esos eran los momentos alrededor de los cuales ahora estaba construyendo su mundo. Ya no era un hombre que intentaba arreglar lo que rompió. Era un hombre que intentaba cultivar algo duradero, algo hermoso, con la mujer que nunca dejó de amar y la hija que apenas estaba empezando a conocer. Cuando el verano se desvaneció en el otoño, Adrián se había convertido en parte de su mundo tan por completo que el pasado se sentía como otra vida, una de la que rara vez tenían que hablar. Su presencia ya no era un ajuste para Clara, sino una expectativa. Ella lo llamaba en medio de la noche cuando tenía pesadillas, le hacía una promesa con el meñique de que iría a cada evento escolar y le guardaba un asiento en el desayuno con sus animales de peluche, incluso cuando él llegaba tarde. Ahora confiaba en él por completo, y esa confianza lo formaba en cada parte. Sofía también había comenzado a relajarse. Ya no miraba el reloj cuando él estaba con Clara, ni contenía la respiración, esperando que él las decepcionara. Se reía más. Le dejaba llevar parte de la carga emocional. Le dejaba verla cuando estaba cansada, frustrada o vulnerable. Él la veía en su mejor y en su peor momento, y la amaba por igual en ambos. Todavía había momentos en que el miedo se colaba, cuando el recuerdo de lo que había hecho y de lo fácil que una vez se había marchado amenazaba con interponerse entre ellos. Pero esos momentos eran fugaces ahora, y nunca se quedaban el tiempo suficiente para sembrar una verdadera duda. Porque él ya no huía. Aparecía una y otra vez, hasta que el simple acto de aparecer se volvió normal. No algo extraordinario. Se mudaron juntos en silencio, no con un gran anuncio o gestos dramáticos, sino lentamente, pieza por pieza. Comenzó con el cepillo de dientes de Adrián en el baño, luego un cajón en la habitación, luego su nombre agregado al contrato de alquiler, no porque lo necesitaran, sino porque lo hacía oficial.
Clara preguntó si eso significaba que ahora eran una familia de verdad, y Sofía la miró y dijo, «Hemos sido una familia de verdad, por un tiempo». Y era cierto. Un papel no los convertía en una familia. El presente lo hacía. El esfuerzo lo hacía. El amor lo hacía. Ese otoño, Clara comenzó el jardín de infancia. Adrián se tomó toda la mañana libre para su primer día. De pie junto a Sofía, mientras la acompañaban al aula llena de pequeños escritorios y coloridos carteles. Clara llevaba un vestido azul y tenía el pelo recogido en 2 trenzas, y sostenía las manos de ambos como si fuera la cosa más natural del mundo. Antes de soltarse, los miró seriamente y dijo, «Ambos estarán aquí cuando yo salga, ¿verdad?» Adrián se agachó a su altura y dijo, «Siempre», y lo decía en serio. La maestra tomó la mano de Clara y la llevó al interior del salón, y Sofía se apoyó en Adrián en el momento en que ella se perdió de vista. «Ni siquiera lloró», susurró ella, mitad orgullosa y mitad desconsolada. «Está creciendo. Es valiente», dijo Adrián, como su mamá. Esa tarde, después de la escuela, la llevaron a tomar un helado y la dejaron quedarse despierta un poco más de lo habitual. Se convirtió en un ritual. Cada hito se celebraba juntos. Cada día difícil se enfrentaba como una unidad. Ahora eran un equipo, los 3, unidos por algo mucho más fuerte que la conveniencia o las circunstancias. Estaban unidos por elección. Una noche, justo cuando el invierno comenzaba a mostrar su primer aliento en el aire, Adrián planeó algo tranquilo, pero significativo. Sin grandes multitudes, sin destellos. Solo ellos 3. Llevó a Sofía y Clara a los jardines botánicos a donde habían ido meses antes, donde Clara le había preguntado por primera vez si era su papá. Esta vez, los caminos estaban iluminados con pequeñas linternas para un paseo nocturno de invierno, y Clara bailaba entre las luces con su pequeño abrigo y gorro, completamente ajena a lo que se avecinaba. Se detuvieron en el mismo banco bajo el árbol, cerca del estanque de Coy. Clara corrió delante de nuevo, persiguiendo su propia sombra. Adrián se volvió hacia Sofía, con el corazón acelerado. «Nunca pensé que tendría una segunda oportunidad como esta», dijo. «No solo contigo, sino con todo esto, con una familia, con algo que realmente importa». Sofía sonrió suavemente. «Hiciste que importara». Él metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña caja. No llamativa, no excesiva, solo simple y real. Ella contuvo la respiración. «Sé que esto no borra el pasado, y sé que nada de lo nuestro ha sido fácil», dijo. «Pero no quiero algo perfecto. Quiero algo honesto. Quiero las mañanas en las que estás cansada, las noches en las que discutimos por cosas tontas, los tranquilos momentos intermedios. Lo quiero todo, contigo. ¿Te casarías conmigo?» Sofía no dudó. Le tomó la cara entre las manos y lo besó con una certeza que hizo que el aire a su alrededor se detuviera. «Sí», susurró ella, «1000 veces, sí». A unos metros de distancia, Clara aplaudió y gritó, «¿Esto significa que puedo tirar pétalos de flores?» Ambos se rieron entre lágrimas, y Adrián asintió. «Puedes apostar que sí». La boda fue pequeña. Solo la familia y amigos cercanos, en la primavera. Clara caminó por el pasillo con un pequeño vestido blanco y una corona de flores, radiante como si fuera la estrella del espectáculo, que en muchos sentidos lo era. Sofía caminó sola hasta la mitad del pasillo, cuando Clara corrió y la agarró de la mano, y las dos caminaron el resto del camino juntas. Adrián esperaba, con el corazón latiendo con fuerza,
sabiendo que no solo se casaba con la mujer que amaba, estaba entrando plena y finalmente en la vida que siempre debió tener. Hubo lágrimas, hubo risas, hubo baile hasta altas horas de la noche. Y al final, mientras yacían acurrucados juntos en el silencio después de que todos se hubieran ido, Adrián sostuvo la mano de Sofía y le besó la sien. «Me salvaste», dijo Adeo. Sofía sonrió somnolienta. «No, solo recordaste quién se suponía que debía ser». Y así fue como comenzó su historia, no con un comienzo perfecto, sino con 1000 momentos imperfectos, unidos por el esfuerzo, la fe y la elección de seguir intentándolo. Al final, eso era lo que más importaba. No los errores, no el tiempo perdido, sino el amor que había crecido en su lugar. Un amor que nunca volverían a soltar. Espero que la nueva versión en español te guste. ¿Qué te pareció esta reescritura de la historia? Si te gustaría seguir creando historias o tienes alguna otra idea en mente, no dudes en decírmelo. Estoy aquí para ayudarte a dar vida a tus narraciones. Siempre me emociona saber qué más vamos a crear juntos.